Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos con César González. Vamos a iniciar una de las muchas charlas que vamos a tener a lo largo de este podcast, empezando a hablar de su primera novela, El niño resentido. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Eugenia. Muchas gracias por estar. Por favor, gracias por la invitación. Y qué alegría meternos en esta conversación extendida. Quiero empezar compartiendo con ustedes el arranque de la novela El niño resentido, que es como una patada en mitad de la cara. Quiero compartirla. Arranca así. La mierda flota. El departamento quedaba en la planta baja de unos monoblocks deteriorados de 3 pisos color bordó. Yo recién había cumplido 4. Mamá tenía 20 años, como mi tía Irene, la dueña de casa. Estaban sentadas a la cabecera de la mesa, al fondo del comedor, cortando, fraccionando y envolviendo con prolijidad la cocaína en unos pequeños rectángulos de papel glacé de colores brillosos. Tranca. 4 años, ese contexto. Esta es tu primera novela. Vos venías escribiendo poesía, venías escribiendo ensayos, pero es la primera vez que te decidiste a escribir narrativa. ¿Cómo encontraste el tono para contar esta historia que es tu historia? Yo creo que básicamente pensé en lo que me gustaría leer a mí de una temática similar, de la forma que creo que ese mundo, ese universo y esa realidad que cuenta El niño resentido se traduzca en forma literaria con toda la potencia que tienen esas vidas, con toda esa complejidad. Y obviamente que fueron determinantes otros libros, ¿no? Yo creo que he trabajado mucho más en el cine que en la literatura y me considero mucho más cineasta que escritor. Siempre mis lecturas fueron más del orden del ensayo. Literatura leí sobre todo clásicos, no es como que trabajé de forma sostenida leyendo ficción. Pero no sé, un libro como Diario de un ladrón, de Jean Genet, para mí fue muy, muy, muy importante, casi determinante. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese libro? Y porque es muy similar, porque es alguien que está preso escribiendo un libro sobre sus andanzas antes de caer en la prisión, con un estilo muy, muy directo, muy crudo y contando las cosas más aterradoras de una forma muy, muy directa, y como buscando en el crimen cierta trascendencia y buscando en el delito casi, te diría, una cosa espiritual. Yo creo que eso no tiene lo mío, pero sí me gusta como la escritura directa, que tiene que ver casi más con la crónica. También me inspiré mucho en escritores que vienen como más del periodismo, no sé, Truman Capote, ciertos estilos que te influencian. Después uno, a ver, ¿en qué pensé yo cuando escribía en El niño resentido? En que si iba a hablar de mi vida, que fue un golpe bajo constante, esto, ¿no? A los 4 años te caes en un pozo, en una cloaca, y es un golpe bajísimo, ¿no? Que suele ser muy incómodo el golpe bajo para retratar artísticamente, sea en la literatura o en el cine. ¿Cómodo o incómodo? Incómodo, ¿viste? Como, ¿viste? Si vos, es como una crítica que uno hace, qué golpe bajo, ¿no? Se piensa en tono despectivo. Yo dije, ¿cómo hago con mi vida, que fue un golpe bajo todo el tiempo, para que no sea un golpe bajo literario, ¿no? Y creo que la única forma era escribirlo así, de forma directa, que no sé bien qué quiere decir la escritura directa. Yo no pensé en mucho, yo escribí ahora con el paso del tiempo y de las entrevistas, y que los demás me digan, escritura cruda y directa, como que yo también fui adaptando y adoptando esos términos para pensar mi obra. Pero yo al momento de escribir estaba en mi casa de la Villa Carlos Gardel, en mi casilla, que en un momento, viste, yo me salgo de la narración y digo, escribo esto mientras la sangre de los pibes asoma por la ventana, una cosa así, que era literal. Mientras yo escribía, habían baleado un pibe en la puerta de mi casa, muchas situaciones de violencia con la policía, y sobre todo el dolor de ver a pibes que eran lo que yo fui, que son lo que yo fui, mejor dicho.
Entonces yo cuando escribía pensaba eso en como no le puedo dar ni sentimentalismo porque tampoco aborrezco también la literatura sentimentalista. O sea, la puedo leer y la puedo leer para que me dé bronca. Y el sentimentalismo en el cine también como que me cuesta muchísimo y después digo, bueno, pues si escribiste poesía, que es lo más sentimental que hay, pero en eso, o sea, escribía como casi con bronca. Casi no, fue como una escritura con bronca, como diciendo, así yo me voy a desnudar, van a conocer cosas de mi infancia, bueno, así va a ser. Lo que no esperaba es que guste tanto eso. Yo esperaba como que iba a ser como más crítica a la recepción, en un sentido negativo, que algunas tuve, sobre todo en el orden de lo moral, como que consideraban que estaba haciendo cierto tipo de apología en el libro, por esta exaltación pareciera del delito en algunas partes, que fue lo más encantador en términos de crítica que he recibido. Porque ahí te das cuenta que el libro tiene una potencia que excede a la literatura. O sea, si uno piensa que es apología porque ya trascendió la literatura, estamos hablando del orden de lo moral, de lo legal, de lo jurídico. Y además es una lectura súper antigua de las propuestas literarias, ¿no? Ver como una bajada moral. Desde el Marqués de Sade, Claro. Oscar Wilde, ya hubo defensas en relación, ¿no? Sí, un montón de escritores la pasaron mal de verdad, o sea, que han estado presos. Flaubert por Madame Bovary tuvo un montón de problemas, ahora todos son considerados clásicos y creemos que esos escritores en su vida tuvieron una vida brillante en todo aspecto y no, libros que se han retirado de las librerías, sigue sucediendo, o sea, para mí es un halago que un libro sea censurado. Yo cuando hubo todo este movimiento que la vicepresidenta quería censurar algunos libros y vi que el mío no estaba, me dolió un montón. Dije, ¿cómo que mi libro no? ¿Cómo está Come Tierra de Dolores Reyes? Claro. ¿Dónde está el niño resentido? Exacto, que no es digno de censura. Acá no hay ley. Claro, exactamente. En el próximo va a ser peor y tampoco hasta ahora lo han querido censar. Así que estoy como un poco... pienso un poquito por qué no está siendo censurado. Vos en la novela algunos de tus personajes parecieran ser a priori contradictorios porque suman un montón de características. Puede haber un pibe chorro que al mismo tiempo es muy buen alumno, que al mismo tiempo es creyente, como si se sumaran identidades que a priori no estarían como todas juntas. ¿Cómo fue laburar eso? Eso fue para mí un aspecto muy importante porque creo que es una de las cuestiones a reivindicar y a trabajar ya en un sentido, si se quiere, político de la literatura, de cómo han aparecido los personajes de los sectores populares en las artes argentinas. Yo creo que igual en la literatura, como vengo diciendo, han aparecido los sectores populares con mucha más dignidad que en el cine o en la televisión o en la música, si se quiere, porque la literatura de por sí, al tener un trabajo con la temporalidad diferente, tanto del escritor, por el tiempo que te implica escribir, que no es solo escribir, revisar, volver a escribir, hay de por sí mucho más tiempo que... ¿Es un tiempo más demorado, decís? Totalmente, más demorado, como más lento, y a la vez que te ocupa más espacio en tu vida. Pero a lo que voy, digo, para mí era lo más natural que había que hacerse, presentar a los personajes con complejidad, porque es una ley básica del arte, si se quiere, ¿no? La complejidad, la contradicción, la ambigüedad. Sí, que no sea una mirada reduccionista, que si sos chorro y entonces toda la cadena significante que empieza ahí es que sos sucio, que estás mal vestido, y es al revés. Acá los personajes, incluso en materia de estética, ¿no? Se preocupan mucho por... Sí, pero no es... Claro, a mí el libro fue una herramienta que obviamente que yo pensaba en esas cuestiones, más allá que estaba hablando de mi vida personal y pensar qué iba a tocar de mi vida personal. Yo tenía en claro todo esto que voy a decir recién, cómo iba a pensar la sociedad a priori, ¿no? Cuánto había preexistentemente en la sociedad
antes de que agarre el libro, todo lo que iba a tener en juego transversalmente, no te digo solo la gente que afuera de la villa, pero la gente de la villa también adopta los estereotipos que hacen de ella. Entonces yo tenía en cuenta eso, lo tenía muy en claro, porque yo vengo trabajando antes de lo biográfico mucho esas cuestiones a nivel pensamiento, a nivel análisis, ¿no? Entonces dije, no es que inventé la pólvora, o sea, lo que se hace en cualquier libro que retrata a un clase media, hasta el clase media más monstruoso en la literatura, un violador, un asesino serial, un femicida, siempre tiene un grado de complejidad, porque si no te aburre, o si no haces una reseña, pero no un libro de tal personaje. Creo que es algo a seguir trabajando, es algo a seguir luchando, como una lucha política, es decir, merecemos el derecho a la complejidad, a la contradicción, a todo eso que han solido negarnos. Y uno dice, pero eso parecía como que es muy simple. Bueno, sí, pero en ese paso hasta eso simple hay una historia atrás, hay una sociedad atravesada por un montón de estereotipos que están naturalizados como verdad absoluta. Decías que en la literatura son personajes más complejos los de los sectores populares que en otras artes. ¿Crees que porque hay determinado, no sé, ascenso social por la vía del saber, acceso a la literatura, que hace que haya algunos escritores y escritoras que vienen de esos sectores populares, es por una cuestión del punto de vista que quizás no se da en otras artes? No, yo creo que es más importante reivindicar que no pasa por una cuestión de esencia del origen, sino porque han tenido otra sensibilidad. Convengamos que igual, no en Argentina, consciente o inconscientemente, nos marca que el texto nacional sea el Martín Fierro, que José Hernández no era ningún gaucho, ¿no? Y escribió lo que escribió, entonces es el texto nacional, te lo enseñan en la escuela. Cuando uno se adentra de ese texto, ve que es esto, podría haber sido lo que era en el siglo XIX ese gaucho, y sería el villero. Tranquilamente uno puede hacer una analogía, no es forzada esa analogía. Perseguido justamente, y todo el retrato que hace de la pobreza y la persecución, ¿no? Del poder. Primero empecemos por ahí, después tenemos a Roberto Ar, ¿no? Y tenemos muchos autores que no necesariamente eran de clase baja y retratan a los sectores populares con complejidad. No sé, algunos cuentos de Silvina Ocampo inclusive, ¿no? Alguien que venía de la clase alta, quizá por algún humor, por alguna fascinación casi media perversa ella, pero los mete, ¿viste? Siempre están. Borges tiene textos de la gauchesca que transcurren en el mundo ese del conventillo, del tango, del facón. Hay muchos ejemplos. O sea, todos los grandes escritores que pienso en Argentina han escrito cosas donde aparecen los sectores populares y no aparecen en un sentido animal, ni en un sentido ridículo, ni en un sentido bizarro. Todo lo contrario, con mucha complejidad. Entonces, creo que es más interesante pensar que hubo un punto de vista profundo, más que no, porque si no caemos en un esencialismo que siempre es un peligro, porque el esencialismo inmediatamente trae aparejado el paternalismo, porque solo los de ahí pueden escribir sobre esa realidad. No, porque si no, entonces yo estoy condenado solamente a escribir sobre la villa o la cárcel, y la verdad que es un reduccionismo de la vida, o sea, y a mí me ha pasado que gente de mi barrio me felicite por lo que hago, pero me digan, me aburre lo que escribí porque es lo que vivimos, o lo que, o sea... Es redundante, claro. Claro, o sea, está todo bien, bueno, a ver, me interesa ver cómo lo escribiste, pero no me sorprende ni me genera el impacto que sí le puede generar a alguien que no conoce el mundo de la villa, ¿no? ¿Se leyó el libro de la Carlos Gardel? Sí, me consta que sí, porque se mantuvo siempre a un precio bastante económico para lo que están los libros, eso me lo han resaltado bastante. Circuló mucho de mano en mano, y también una cosa que me llena de muchísimo orgullo, que es el hecho de que lo llevan mucho a las escuelas, las maestras y los maestros,
a chicos que están en los últimos años de la primaria y de la secundaria, entonces, nada, me ha pasado pibitos del barrio que me ven todos los días como un vecino más y de golpe me dicen, vimos una entrevista tuya en la escuela y nos están dando un fragmento del niño resentido. Y como que, y yo siempre le hago el juego de que ahora me respetan más porque lo mostraron en la escuela, si no, un vecino más que lo podrían volasear como a cualquiera. Eso me llena muchísimo de orgullo, en el mejor de los sentidos. ¿Y cómo fue trabajar con el material de tu propia vida? Porque también involucra a otras personas, a tu madre, a tu abuela, a tus hermanos, a tu familia. ¿Cómo fue esa recepción interna? Y eso fue complicado. La cara de César para quienes solo estén escuchando. Porque mi mamá se ofendió mucho y tengo un montón de amigos del barrio ofendidísimos que un poco se empezaron a calmar. Pero no les gustó y aparte yo fui imprudente porque lo hice desde un lugar, desde el amor absoluto, que uso los nombres reales en El Niño Resentido. Uh-huh. Entonces, ya en Rengolleta no, pero en El Niño Resentido usé los nombres reales porque yo sentía que eran historias que habían transcurrido en las tinieblas del anonimato que merecían sacarlas de ahí, que el mundo tenía que conocer esas historias con el nombre que fueran. Y a la mayoría les incomodó porque no estaban acostumbrados, ni siquiera se lo imaginaban en un sueño que podían aparecer en un libro. Es la realidad. Mi mamá fue la que más se ofendió. Porque ella venía a mi casa y quería leer algunos fragmentos y yo cerraba la compu. Mientras lo estabas escribiendo. Entraba y quería saber, porque quería saber cómo la estaba dejando. Ella, no, mami, te vas a enterar cuando salga, y que fue la primera que lo leyó. O sea, cuando me mandan las copias, la primera se la doy a mi mamá y la otra a mi hija. ¿Y te disputaron la versión de la historia? Diciendo, esto así no pasó. Obvio. Porque además narras un periodo de tu vida que eras muy chico, tu niñez y tu preadolescencia. Pero todo está ahí, todo está guardado en la memoria, simplemente que todo está ahí. Después son cuestiones muy subjetivas, porque algunos recuerdos salen a flote y otros no, pero están todos ahí. Mi mamá, por el hecho de que le dolía, porque sabe todo el dolor que atravesamos, ¿no? Y fue, o sea, hoy con la distancia está bien, es otra vida, pero la verdad que fue dolorosa esa infancia, fue dolorosa su vida, y yo, lo escribí de una forma descarnadísima. Igual yo le aclaré que queda como una campeona en el libro, ¿no? Es la que me enseñó todo, a vivir en la calle, la que me enseñó a ser pillo, a ser astuto, a entender muchas cuestiones de la vida, del sistema. Sabe que le debo todo. Después sí hubo más conflicto con algunos amigos, porque es, no sé, es raro, pero después se empezaron a calmar. ¿Y por qué no hay familia que tenga la misma versión de la misma historia? No, obvio, ni familia, ni el individuo mismo a lo largo de su vida va atravesando diferentes etapas donde sobre tal hecho tenía determinado punto de vista y con el paso del tiempo ese punto de vista cambia o se expande o se fortalece. Sí, o cambia el peso específico, lo que antes era súper importante quizás después pierde su peso. ¿Tu madre era muy lectora? Mi madre, sí, más o menos, ¿eh? ¿O tu abuela era la que llevaba...? No, mi abuela no tanto lectora, sino que en realidad sí lectora de diarios, uh-huh. ¿No? Como que es una costumbre que, aunque está al borde de la extinción, se sigue manteniendo para muchas generaciones que vivieron esa etapa donde el pueblo leía el diario. Uh-huh. Y el pueblo se levantaba, leía el diario porque ahí estaban las convocatorias laborales y porque era la forma de informarse y porque, bueno, siempre había que llenar el tiempo de alguna manera y el diario era como algo muy accesible. Y de vez en cuando venían los libros que traía el diario. Lo particular es que, no sé, yo me acuerdo así, muchos vecinos eran leer de Crónica y Diario Popular, uh-huh. o Clarín, y mi abuela traía La Nación, cuando encima La Nación era
Formato gigante, sábana, sí. porque era pensado para gente que tenga un escritorio grande, eso se sabe, ¿no? Eso me lo enseñaron en la escuela, porque la Nación era tan grande. Traía ese que era el que sobraba de su fábrica, que era el diario que leían sus patrones en la fábrica donde trabajaba. Y a partir de ahí sí que, a ver, libros brillantes venían con los diarios en esa época, que eran 50 centavos más y te traías algún libro, enciclopedia, sí, creo que mi simpatía o mi afecto o mi oficio literario ya empieza ahí, se lo debo a mi abuela. Mi abuela es semianalfabeta, no terminó ni la primaria. Ella vino de Salta muy chiquita, vagó por distintos lugares en Capital y terminó allá en la Villa Carlos Gardel. Hay un episodio que vos contás y que para mí cambió de signo un momento muy fundamental en la historia argentina, que es diciembre del 2001, con la narrativa de los saqueos, que vos contás en la novela que eso fue vivido como casi una fiesta popular, la posibilidad de que un montón de gente por primera vez accediera a productos que no había accedido en su vida y que realmente fue una Navidad y un Año Nuevo para celebrar, que es casi un punto de vista que está por fuera de la representación de ese diciembre argentino. ¿Eras consciente de que estabas poniendo en página algo que en general se había compartido en cierto sector pero que no había dado el salto? Sí, era muy consciente porque yo ya había trabajado previamente en una película sobre el 2001. Diciembre, la que hicieron con Ale Berco. Exactamente. Sí. Entonces, ahí habíamos trabajado mucho investigando, leyendo, viendo documentales del 2001 y creo que ahí fue que se me prendió un poco la lamparita diciendo, che, nadie habla de esto, ¿no? Desde el punto de vista de los saqueadores. Y yo decía, qué a mano que está y cómo se lo han perdido, ¿no? Que te lo he dicho, cómo se perdieron esto. Digo, en buena hora que se lo perdieron, en buena hora que el intelectualismo argentino esté tan dormido que solamente se dediquen a repetir lo que aparece un pensador novedoso y después el resto se dedica como a ser los exégetas del que trae una novedad, ¿no? Pero para mí estaba tan a mano que está, o sea, después que lo escribí todo el mundo diciendo, claro, sí, claro, pero 20 años que nadie lo escribió, ni nadie lo mostró, ni nadie lo filmó. O sea, encima están las imágenes del saqueo, recorrieron 20 años los televisores, las pantallas de cine, los libros, y estando el objeto ahí, nadie podía decir, che, a ver, el que está saliendo con una media res, ¿qué habrá sido? Llegó al barrio con esa media res, la vendió, la cortó, la comió, ¿qué hizo con esa media res? Che, hay imágenes que están saliendo con televisores, con lavarropas, con heladera. No todos, obviamente está bien, igual se concentraban en los comerciantes que fueron víctimas, ¿no? Que habrá sido desolador, ¿no? Pero claro, yo tenía ese recuerdo muy latente y lo tenía todo mi barrio, ese recuerdo. Y ahí te das cuenta la maquinaria que existe, semiótica y educativa y todo, que hace que tengamos miedo de contar nuestra historia con nuestro punto de vista. Digo, ahora hablando desde los sectores populares. Porque todo el mundo de los barrios donde salieron a saquear, sea en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, donde también fue como muy heavy, o en el Gran Córdoba, en el Gran Mendoza, los grandes centros urbanos de este país, en todos los lugares fue similar. Entonces había miles de personas que tenían ese punto de vista, es decir, no, saqueamos el 19 y el 20, estaba el 24, la Navidad cerca, en todos los barrios fue similar, y yo lo sé, me consta. Nadie se animó a contarlo porque por el miedo a que, bueno, a la condena moral. La condena moral, la apología y bla, 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 bla. Y era simplemente algo concreto y real que pasó, ¿no? Entonces yo lo digo irónicamente, pero a la vez lo digo con sinceridad. Menos mal que por 20 años, más de 20 años, estuvo ese objeto ahí esperando a ser analizado o dicho y se lo perdieron. Bueno, lo escribí encima de forma muy breve y realmente le llamó la atención a muchísima gente
Y me lo han destacado en Estados Unidos a ese capítulo en particular, argentinos que estudian allá o que son profesores en universidades ya diciendo, ese es el mejor capítulo, es lo mejor del libro, es lo más novedoso, bla, bla, bla. En España también. Bueno. Es que hay algo que colabora más allá de la literatura con cierta teoría política. Esto de una lectura de qué es lo popular y cómo se jugó en ese momento, ¿no? Que no todo el mundo estaba preocupado por los ahorros y el corralito, que en realidad era muy poca gente la que tenía ahorros en dólares y el corralito que se llevó la narrativa y que la mayor parte de la gente está esperando esa media res. Yo tuve que ir a buscar las referencias en la literatura. Hay un cuento de Rubén Fonseca en donde se descarrila un camión que lleva ganado y al toque salen con las facas a faenar en el momento, que hay algunas de esas escenas similares en el documental que porque hicieron. Mi hermano se trajo un pedazo de media red en la espalda, yo lo cuento en el libro. Sí, y que además está herido y le deja todo por esa media red. Y mi abuela que no nos deja entrar con la mercadería. Sí, es como toda una épica. Y hay otro libro que a mí me hizo acordar bastante a el Niño Resentido, que se llama Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, que es un clásico de la literatura mexicana, que narra la diferencia de clases entre dos niños que van a la misma escuela y cómo uno, claro, está fascinado con que los chicos de la clase media lo inviten a su casa, ¿no? Y las distancias que hay. Ni hablar cuando además va a la casa de un pibe de clase alta, que dice, bueno, ¿de dónde sale todo ese lujo? Y hay algo de la niñez atravesada por las diferencias de clase que siempre le suma un algo distinto, porque la injusticia cuando sos más grande, no digo que sea más tolerable, pero en un niño es insoportable. ¿Cómo fue meterte con eso, con esa etapa de la vida? No, coincido plenamente, ¿viste? Bueno, todos fuimos niños, ¿no? Y Nietzsche dice algo así como que es la gran condena del ser humano, y ni que hablar, el psicoanálisis y bueno, el arte, la filosofía. Creo que obviamente te pone en un aprieto si no te conmueve un niño atravesado por todas esas privaciones y esas desigualdades y esa pobreza, y te asumís casi como un monstruo, como una máquina. Entonces, está bien, no todos podemos andar salvando a los niños y ayudando a todos los niños que hay en la calle, pero si no te afecta, ¿no? Por más que uno no tenga para dar, ni pueda andar salvando, como decía, a niños por la vida, pero si no te conmueve y no te moviliza, te tenés que asumir monstruoso. Aunque, ojo, vos podés ser un monstruo en la vida pública con los niños y después podés ser un excelente padre, ¿no? Es decir, te importan tus niños, no solamente tus niños. Eso está bien, y tu niñez. A mí, voy a insistir, lo voy a seguir diciendo, si a mí me terminé de convencer a mí mismo de que tenía que escribir sobre mi vida, es porque mi vida es como la que vivieron cientos de miles en este país. Y si quiero pensar, no voy a irme al mundo, pero mínimo en Latinoamérica, los barrios populares, las villas, las favelas, las barriadas, los rancheríos son muy similares en todos lados, ¿viste? Cambiarán las palabras, pero, ¿viste? La cuestión filosófica, estética está en todos los barrios. Entonces, creo que también un poco, no sé si el éxito, no sé si una palabra que es muy complicada, pero sí creo que el éxito del Niño Resentido un poco es por eso, decir, bueno, es un niño, ¿no? Está pasando por todo esto, o sea, obvio, ya de grande es otra cosa. Y sí podemos decir éxito, porque yo acá tengo la 11ª edición, pero ya se sigue reimprimiendo un montón, es un éxito literario. Es mi hitazo. Es tu hitazo. Ojo que el Rengoyeta le viene... Se viene en librerías y se viene en el próximo capítulo, que vamos a seguir conversando con César González de su última novela, Rengoyeta.